nosotros como varones tenemos que aprender a ser sacerdotes del hogar. Nosotros vamos a dirigir nuestro hogar. Nosotros somos responsables de dónde va a ir nuestra familia. Entonces nosotros tenemos que ver a dónde vamos a embarcar a nuestra familia. ¿La vamos a embarcar en un barco de salvación o de pronto en una embarcación de perdición? Pero nosotros somos responsables del futuro de nuestra familia, y estoy hablando del futuro espiritual. Por eso en esta noche vamos a ver el tema: salvemos a nuestra familia. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Leemos. Amén. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Palabra de Dios. Miren, por la fe, Noé fue una persona escogida por Dios. Fue el sobreviviente, él con su familia, ante un diluvio universal. Fue un gran diluvio en todo el mundo. Solamente se salvó Noé y su familia. ¿Por qué se salvó Noé? Porque era un varón justo ante los ojos de Dios. Pero no es que él construyó solamente porque quiso construir la barca. Él escuchó, tenía un diálogo fraterno con el Señor. Mire, él obedeció. El Señor le advirtió, le dijo cosas imposibles de creer. Imagínense, ¿a quién se le ocurre hacer una barca en medio de un desierto? Porque en esa época no llovía, en esa época los cielos estaban despejados, no llovía hace mucho tiempo, y sin embargo el Señor le dijo que construya una barca. Así también tenemos que ser como Noé, un hombre de fe, un hombre que le obedeció a Dios, un hombre trabajador. Él hubiera podido decir: Señor, dame tú la barca. ¿Por qué me mandas a construir la barca? Estoy solo. Pero él no le interesó, él rápidamente obedeció y trabajó. Era un hombre obediente, era un hombre trabajador y construyó la barca. Por eso decimos que la fe, aparte del creer, la fe tiene pies, tiene manos. También las personas de fe tenemos que ser personas de acción. Y no solamente con un martillo hizo la barca Noé, también por medio de la fe y por medio del temor a Dios. Temor porque ya estaba advertido por el Señor. Así tenemos que nosotros hacer las cosas por temor a Dios, que es el respeto a Dios, reconocer que Dios es santo. Ese es el temor a Dios. Por temor, por fe, Noé construyó esa barca. Miren las características de Noé. Era una persona obediente, una persona trabajadora. Todos los discípulos del Señor han sido gente trabajadora. El Señor no se va a fijar nunca en un vago. Era un hombre de fe, era justo ante los ojos de Dios y era perseverante, porque dedicó muchísimos años a construir esa barca. Era una persona precavida. Pero mientras Noé construía la barca, la gente se burlaba de él, porque él era obediente a Dios. La gente se burla con las personas que somos obedientes a Dios. Mucha gente se le burló a Noé y se le burló también a la familia de él, porque era una embarcación familiar. Usted sabe que nadie va a construir una barca para subirse uno solo. Él
construyó la barca para embarcar a toda su familia. Entonces la gente se comenzó a burlar, a la gente lo veían como una persona extraña, así también a los hijos de Dios nos ven como personas extrañas. La gente lo veía a Noé como una persona diferente, así también a los católicos renovados nos ven como una persona diferente. Y tanto así como construir una barca en un desierto, bueno, la gente lo ve como que fuera un loco. Así también a los católicos renovados también nos pueden confundir como locos. Si viene una persona del mundo en un acto de alabanza al Señor, al vernos danzar y con las manos arriba, seguramente nos van a decir que también estamos locos como Noé. Pero eso es el precio por ser obedientes a la palabra de Dios. Pero el Señor tenía un propósito también para Noé. El propósito de Noé era formar una nueva humanidad, porque iba a quedar solo con su familia. Así también nosotros, el propósito que tiene con el Señor es que nosotros podamos crear una nueva familia. ¿Para qué? Para ser obedientes al Señor y así nuestra descendencia ser bendecida. Solamente a través de la obediencia podemos alcanzar la bendición de Dios. Y por eso fue que obedeció Noé. Y miren, ¿cuánto tiempo Noé ha sido vejado? ¿Cuánto tiempo la familia ha sido criticada? ¿Cuánto tiempo han sido tildados de loco o de algún epíteto? Las críticas a la familia de Noé. Noé tuvo que construir su barca 120 años le duró la construcción. Imagínense, 120 años construir una barca. Nosotros ya nos hubiéramos cansado tal vez. Muchos de nosotros ni siquiera hemos comprado el martillo para construir nuestra propia barca. ¿Ah? No tenemos martillo para construir nuestra barca. Y otros están construyendo la barca, pero se preguntan cuánto tiempo llevan construyendo la barca. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos construyendo la barca? Miren, Noé estuvo construyendo 120 años de críticas, 120 años de insultos, 120 años de vejámenes a él, de vejámenes a toda su familia también, porque era una bendición, no solamente para él, sino bendición para toda su familia. Entonces, hermanos, tenemos que comprar nuestro martillo. Nuestro martillo es aquí la palabra de Dios. Ese va a ser nuestro martillo. Con eso vamos a martillar esos corazones duros, esos corazones endurecidos van a quedar blanditos de tanto martilleo. Vamos a martillar duro. Algunas personas no necesitan martillo, parece que necesitan un combo porque tienen el corazón pero blindado. Lo tienen blindado. Miren, ¿por qué construyó el arca Noé? Lo ha construido, dice en la palabra de Dios, para salvar a su familia. Miren, para salvar a la familia construyó el arca. Así nosotros los varones, que somos sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar, tenemos que también construir esa barca. Noé construyó para salvar a su familia, no para salvar su casa, porque la casa son paredes, la casa son techo, sino para construir su familia, porque muchos tenemos casa, pero no tenemos familia, tenemos propiedades, pero no tenemos un hogar. Entonces, Noé construyó para salvar su familia. Y Noé, una de las características de Noé, que era un hombre precavido. Miren, tan precavido que se demoró 120 años en construir una barca. Tan precavido que es. Miren, no comenzó, cuando comienza a gotear, voy a comenzar a martillar. No, él se tomó todo el tiempo porque fue un hombre precavido y una persona que era previsora, era un previsor, porque inclusive en la rusticidad de ese tiempo probó también el arca, la preparó.
El mundo no creía que iba a venir ese diluvio. El mundo, mientras esté bien, no tenga problemas, no va a pensar nunca en que va a caer un diluvio. Noé preparó la barca con fe, con temor. Y el temor como principio de la sabiduría, de la verdadera sabiduría. Entonces ese temor puede tal vez confundirse con el miedo, porque nosotros también actuamos por temor, pero es otra clase de temor. Cuando nosotros nos vamos a embarcar en un bus y sacamos el anillo, sacamos el reloj, por temor, porque más adelante nos van a robar. Cuando salimos de nuestra casa también ponemos las rejas en las puertas, en las ventanas, ponemos esos candados gruesos por temor a que los ladrones nos van a saquear la casa. Y así también, cuando nosotros nos vamos caminando por las calles, estamos viendo de un lado a otro por temor, porque nos puede atropellar un vehículo. Entonces nosotros estamos también actuando por temor. Pero este temor de Noé es un temor de respeto a Dios, ¿no? A Dios no hay que tenerle miedo, porque Dios es un Dios de amor, no es un Dios de miedo. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. San Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. Amén. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía, bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se llevó a todos. Así sucederá cuando regrese el Hijo del Hombre. Miren, todas las personas estaban confiadas. Aquí no pasa nada. Sigamos tomando, sigamos bebiendo, sigamos bailando. ¡Viva la fiesta! Aquí no pasa nada. Pero cuando vino el diluvio, ¿qué pasó? Miren, así va a venir el Señor. Así va a venir el Hijo del Hombre. Cuando menos lo esperaban, va a venir el diluvio. ¿Y cuál es ese diluvio? Bueno, el diluvio va a ser la segunda venida de Jesús. Ahí va a ser el diluvio. Entonces, cuando venga el diluvio, vamos a ver si vamos a tener preparada nuestra arca. Vamos a ver qué clase de arca vamos a hacer. A ver si la tenemos construida. A lo mejor viene el diluvio y ni siquiera hemos comprado el martillo para construir el arca. Entonces vamos a ver qué pasa si viene el diluvio mañana. Tenemos construido nuestra arca, el arca donde tenemos que poner a nuestra familia a salvo. Y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía, bebía y se casaba. Miren, esta es toda la característica que tiene la gente del mundo. Ya vimos las características que tuvo Noé. Ahora vamos a ver las características de la gente del mundo. Primero, son indiferentes. Comían, bebían, bailaban y hasta se casaban. O sea, que hacían planes lejos de Dios. Hacían sus propios planes, planes unilaterales, sin la bendición de Dios. Viven en forma distinta, hacen todo lo que no deben hacer. Y son ignorantes, no entienden la palabra de Dios. ¿Y cuándo entienden? Cuando ya está el diluvio. Ahí se dan cuenta. Cuando tienen el agua hasta el cuello, se dan cuenta que el diluvio ya ha venido. Entonces, Noé en la construcción luchó contra marea, contra viento. Eso es, contra todas esas corrientes del mundo. Y lo que hizo fue enseñar la fe en su hogar. Por eso salvó a su familia. Por eso hay que estar preparado, porque dice en la palabra que cuando menos lo esperan, vino el diluvio
y se llevó a todos. Así sucederá cuando regrese el Hijo de Dios. Y ahora que hemos hablado del arca de Noé, ahora vamos a hablar de otro barco ya. Vamos a hablar del Titanic. ¿Sí conocen el Titanic? Bueno, es un barco de lujo, un barco muy lujoso, un gran barco que tenía muchas excentricidades. Tenía salones de juegos, incluso llegó a tener hasta cancha de tenis. Tenía gimnasio, tenía sauna, tenía lugares de restaurantes, lugares de bares, salas de baile, locales comerciales. Un barco muy lujoso, con camarotes, con aire acondicionado. Entonces este gran barco nos presenta en el mundo, nos presenta un barco de lujo. Un barco de lujo que tiene clases también. Las personas que tienen más dinero se van a primera clase. Las personas que tienen menos en segunda clase. Y a veces hay tercera clase y también las personas que son operadores en las máquinas, que ya no tienen que viajar ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, sino que viajan en los cuartos de máquina. Este gran barco lujoso era tan grande que tuvo que necesitar 3 toneladas de cebo, aceite de tren, jabón, para poderlo poner en el mar, para poderlo deslizarlo. Entonces, ahí se subían muchas personas de dinero, porque era justamente el primer viaje. Era el primer viaje del Titanic. El 10 de abril de 1912 salía del puerto de Southampton, en Inglaterra, y se iba a Nueva York, a los Estados Unidos. Era el primer viaje, el viaje inaugural del Titanic. ¿Y qué pasó? Cuando entrevistaban a las personas que se habían salvado de un desastre, decían que en este barco solamente se respiraba el olor a fiesta. Era un festín sobre el mar. Las personas que querían subirse, nadie se quería bajar. Eran fiestas, banquetes, reuniones, juegos. Entonces, realmente era un paraíso flotante. Eso es lo que nos presenta el mundo, un paraíso flotante. ¿Y qué pasó en ese viaje? Muchas personas confiaban en una construcción naval moderna, veían los acabados de este barco, qué lujos. Entonces confiaron en el hombre. Dijeron, esta embarcación se la ve muy fuerte y lujosa. Y se embarcaron confiados. Inclusive los representantes del barco habían dicho en sus declaraciones, ni siquiera Dios puede hundir este barco. Entonces todas estas personas que se embarcaban con orgullo, con arrogancia, con excentricidad, viajaron en este barco hasta después de 4 días, el 14 de abril de 1912, a las 23:40, a las 11:40 de la noche, hasta que este barco chocó con un inmenso iceberg, chocó con un glacial enorme, y el barco se apagaron las luces, y el barco se fue a pique. El barco se fue a pique. Muchas personas se salvaron, pero 1.500 personas murieron. De las personas que se salvaron, alcanzaron a ir en unas embarcaciones pequeñas a los lados del Titanic y fueron testigos de todo ese cementerio, porque ese barco se transformó en un gran cementerio acuático. Miren, este barco comenzó con varias clases, con primera clase, segunda clase, tercera clase y cuarto de máquinas. Miren, así comenzó ese viaje. ¿Y cómo terminó ese viaje? Solamente terminó con 2 clases.
los salvos y los perdidos. Y asimismo en esta sociedad también vivimos una sociedad de clases, clases económicas, clase alta, clase media, clase baja y clase paupérrima. Entonces, vivimos una lucha de clases, vivimos una sociedad de clases, pero después de esta vida solamente va a quedar dos clases, los salvados y los perdidos, solamente dos clases. Asimismo, las personas que se embarcaron en ese barco, que era gente de dinero, ellos se embarcaron orgullosos, se embarcaron arrogantes, y los que se salvaron terminaron humillados, terminaron asustados. Pero ¿qué pasó con los tripulantes del arca de Noé? Se subieron en minoría, se subieron burlados, se subieron criticados, se subieron vejados. ¿Y qué pasó cuando desembarcaron ellos? Cuando se les terminó el viaje. Bueno, cuando se terminó el viaje, ellos salieron con alegría, salieron victoria, salieron en victoria, salieron victoriosos, porque ellos formaron una nueva generación, formaron una nueva humanidad. Y miren lo que llevó la bendición de Dios por la obediencia. Tuvieron todo el planeta a disposición, tuvieron para poseer todo el planeta por medio de la fe. Entonces, hermanos, nosotros tenemos a ver en dónde vamos a viajar. A lo mejor vamos a viajar en primera clase, con el Titanic, con el barco que nos presenta el mundo, con un barco lujoso, o de pronto vamos a esa barca rústica, a esa barca de madera, que si tiene 120 años construyéndose, de pronto ya debe haber tenido los clavos oxidados. ¿Dónde vamos a escoger? ¿En qué barca nos vamos a ir? Las tormentas son las mismas, lo diferente es la manera como las vamos nosotros a enfrentar. Entonces, hermanos, el mundo nos pone en posición ese barco lujoso, donde tiene todas las comodidades. Y ese palacio flotante, que tiene tanto lujo, tanto confort, es precisamente lo que nos hace despreocuparnos de las cosas de Dios. Nadie esperaba golpearse con ese glaciar. Nadie esperaba que ese barco tan famoso, tan grande y lujoso, ni siquiera pudo hacer el primer viaje. Nadie se pensaba, tal vez nosotros estemos en ese barco, en el Titanic, y no sabemos. Y estamos esperando de pronto chocarnos con ese iceberg para poder reaccionar. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 27 al 34. Hechos 16, 27 al 34. Amén. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo les gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y Silas, luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú
y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Miren, en este episodio, este carcelero había sacado su espada para matarse. Miren, parece que el iceberg era demasiado grande. Ese glaciar era tan grande que esta persona estaba tan desesperada que sacó su espada para matarse. Miren, ahora nosotros ya tenemos una espada más efectiva que esa, que es la espada de 2 filos. La espada de doble filo, que es la espada de Dios, la palabra de Dios. Pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo les gritó: no te hagas ningún daño. Miren, un hombre del mundo que estuviera preso, a lo mejor le dice: mátate nomás, que es más fácil escapar. Pero Pablo, confiando en el Señor, le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. El carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo. Se echó a los pies de Pablo y Silas. Mira, cuando una persona está en pecado, uno también tiene pánico, tiene miedo. Este carcelero entró temblando de miedo. Luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación, tú y tu familia. Miren, el Señor siempre nos quiere salvar, no solamente a nosotros, sino quiere salvarnos a todos, quiere salvar a nuestra familia. Y les hablaron del mensaje del Señor. La mejor manera de salvarnos a nosotros y a nuestra familia es hablar el mensaje de Dios, el mensaje con la palabra de Dios, y compartir a los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas. Miren, después de compartir la palabra de Dios, este señor, en gratitud, lavó las heridas. Pablo y Silas habían sido azotados. Pablo y Silas habían sido sacados la ropa, lo habían desnudado y habían sido azotados y los habían puesto en la cárcel. El carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Miren, la palabra de Dios trae alegría y alegría en la familia también. Por eso nosotros tenemos que seguir y perseverar por nuestra familia. Miren, había una familia compuesta por unas personas mayorcitas de edad, una pareja, varón y mujer, y un niño de 12 años. Esta familia se dedicaba a andar evangelizando, hacía labores y actividades de evangelización. Esta familia se movilizaba en un burro, sí, en un burrito se movilizaba esta familia, y andaban de pueblo en pueblo, evangelizando. Iban por el primer pueblo. En el primer pueblo iban la mamá y el papá caminando, cogiendo las riendas del burrito, y arriba del burrito estaba un niño, el niño de ellos, que tenía 12 años. Iban por el primer pueblo y las personas criticaban: miren ese niño vago, tan jovencito, tiene 12 años y está allí encima del burro, y estos padres ya de edad están caminando, los tiene caminando, es vago ese niño. Entonces se reunió la mamá con el papá y les dijo: ya no quiero que critiquen a mi hijo,
bajémoslo del burro nomás. Va esta familia al segundo pueblo. En este segundo pueblo, como ya el niño había sido criticado, entonces mejor vamos al papá, que se siente en el burro. Y entonces el papá estaba en el burro y el niño de 12 años y la mamá cogiendo las riendas del burro. Y van al segundo pueblo. Y en este segundo pueblo también criticaron a las personas. Y la gente decía, qué sinvergüenza este hombre. Tiene a la mujer y al hijo a pie. En vez de estar él a pie, viene como sinvergüenza en ese burro. Entonces la familia de nuevo se reunía y dice, ¿qué vamos a hacer? La gente está que nos critica. ¿Saben qué? Más claro, vamos al tercer pueblo. Nos bajamos todos del burro y entramos todos a pie para evitar tantas críticas. Y así fue. En el tercer pueblo estaban mamá, papá y el hijo caminando, cogiéndole las riendas del burro, y entraron a pie. Y el burro vacío. Y la gente se puso a criticar. Miren, qué tontos que son. Tienen un burro y no lo usan. Entonces, ¿sabe lo que vamos a hacer? Se reunió la familia y dice, bueno, vamos al cuarto pueblo. Ahora vamos a estar los tres encima del burro. Ahora vamos a estar los tres encima del burro. Y van los tres, y al cuarto pueblo van las personas encima del burro. Y otra vez critican, pero mira esta gente, qué brutos que son. Un burro tan pequeño, los tres le van a romper la columna. Y entonces así nos pasa con nosotros. Así pasa cuando nosotros estamos evangelizando. Así pasa cuando nosotros queremos ser sacerdotes de la familia, cuando la familia sigue los pasos de Dios. Cuando la familia quiere evangelizar, todos nos van a ver algo. Siempre vamos a ser blancos de críticas. Siempre nos van a pasar lo que le pasó a Noé. Nos van a ver como una persona diferente. Nos van a ver como una persona extraña. Así. Y también nos van a ver como un loco. Loco porque alabamos a Dios. Nosotros somos locos, pero los que están en el mundo drogándose y tomando, ellos no están locos. Locos sí, porque alabamos y porque amamos a Dios. Entonces nosotros tenemos que persistir con nuestra familia. Invitámosla a subir a esa barca, a la barca que construyó Noé, al barco de la fe, el barco de la bendición, al barco de la salvación, y no a esa barca de perdición. Así que, varones que hemos venido ahora, nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar, y tenemos que comenzar desde ya a construir esa gran barca, la barca de salvación, y no esperar ese diluvio, no esperar que venga Jesús por segunda vez y nos encuentre sin construir nada, nos encuentre sin usar el martillo, sin usar la palabra de Dios. Así, hermanos, sigamos perseverando así contra viento y marea y contra las tempestades que el mundo nos ofrece. Amén, hermanos. Señor, en esta noche te agradecemos, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros compartiendo y degustando esta sabrosa palabra tuya, la palabra de Dios, la palabra de salvación. Gracias, Señor, por hacer sembrar esta semilla de fe en los corazones de todos estos hermanos. Bendícelos a todos, bendice a toda su familia, bendice a todos los que no han venido también y que están presentes espiritualmente también con nosotros. Te dedicamos, Señor, todas nuestras actividades, te los ponemos en ti, Señor, a tu altar, Señor, para que tú dispongas
para que tú unjas, para que tú siempre nos des la fortaleza, el bienestar, la sabiduría, el entendimiento. Bendice, Señor, a cada uno de los varones que ha venido en esta noche, a estos sacerdotes que tenemos en cada una de las casas. Permite, Señor, que el amor de Dios los llene y que siempre conozcan tu palabra. El Espíritu Santo los toque, que los llene, les toque el corazón, el entendimiento. Bendícelos, Señor, a cada uno de estos varones, porque cada uno es responsable de lo que le pase a su propia familia. Señor, te pedimos protección para todos y cada uno de los miembros de la familia. Ayúdanos, Señor, a construir ese gran barco, el barco de la salvación. Así nos llamen extraños, así nos vean diferentes, así nos critiquen, Señor. Danos la fortaleza de que somos hijos tuyos, de que somos católicos renovados por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a construir esta gran embarcación que la queremos hacer, Señor, para poder trepar a toda nuestra familia. Queremos salvarla, Señor. Ayúdanos a construir con la palabra de Dios. Ese es nuestro instrumento para poder construir este gran barco de la salvación. Así como advertiste a Noé a construir esa embarcación, así también, Señor, queremos que nos adviertas a nosotros. Queremos construirla por medio de la fe. Queremos construirla por medio del temor a Dios. Queremos construirla, Señor, porque somos obedientes. Queremos tener las mismas características de ese Hijo tuyo, de que formó una nueva humanidad. Así también nosotros, a partir de ahora, queremos formar una nueva humanidad a partir de nuestra familia. Queremos renovar los corazones de todos los miembros de nuestra familia y queremos, Señor, comenzar renovando nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro corazón. Por eso te lo entregamos en esta noche, para que tú dispongas de él. Te entregamos nuestros actos, te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos, Señor, a toda nuestra familia. Queremos ser obedientes a tu palabra, porque solamente la persona que obedece recibe tus más ricas bendiciones. Queremos que te fijes en nosotros, Señor, porque nosotros no somos perezosos, somos como tus discípulos. No hay ningún perezoso, todos son hombres trabajadores, así como Noé, que trabajó 120 años construyendo esa gran barca. Nosotros no sabemos, Señor, cuánto tiempo nosotros tenemos que construir nuestra barca, pero lo único que sabemos, Señor, es que tú vas a meter tu mano poderosa en esa construcción, porque queremos que nos incluyas en esos planes divinos. Así como Noé tuvo ese plan, queremos, Señor, que tú nos digas qué plan tienes para nosotros, cuál va a ser nuestra misión aquí en la tierra. Queremos saber cuál es nuestro plan. Sabemos que no hemos nacido por gusto y que tenemos una misión. Ayúdanos a crecer nuestra fe. Ayúdanos a ser hombres justos ante tus ojos. Ayúdanos a ser precavidos, ser previsores como Noé. Ayúdanos en ese plan, Señor. Dinos, Señor, cuál es nuestro plan. Sí, Señor Jesús. Estamos esperando, Señor. Queremos construir ese barco para esperar ese gran diluvio. Lo esperamos con fe. Sabemos, Señor Jesús, que tú eres ese diluvio, la segunda venida de Jesús.
Estamos esperando con nuestra barca ya construida, Señor. Hablamos en fe que esa barca ya está construida, construida por medio de tu palabra, por medio de la fe, por medio del amor y por medio del temor a Dios. Desecha, Señor, cualquier propuesta dada por el mundo. Y si el mundo nos presenta un camino fácil y no un camino empedrado, y si el mundo nos presenta una gran embarcación con mucho lujo, confort, sabemos, Señor, que no es el camino ni es la embarcación ideal, no es lo que a ti te agrada, Señor. Por eso asumimos también toda nuestra responsabilidad como hijos tuyos, todas las críticas, todas las personas que pueden hablar mal de mí y de nosotros, que pueden hablar mal de nuestra familia. No importa, Señor, porque ya lo hemos ganado todo, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Jesús, por estar presente. Gracias por estar en nuestro corazón, Señor. Gracias, Jesús. Cántale al Señor.